todas y todos, que estamos grabando. Bueno, comenzamos una nueva clase organizada por el Consejo Federal de Defensores Generales y Asesores Generales de la República Argentina. Estas clases mensuales que venimos organizando desde el principio de año. El tema que nos convoca el día de hoy es Defensoría de Pueblos Indígenas y modelo de intervención intercultural chileno, que estará a cargo de, bueno, justamente de dos funcionarias de la Defensoría Penal de Chile. 67. La muerte real o presunta de una persona causa la Por muerte. favor, Paula, ahí va, gracias. Pedimos ante todo, bueno, ya tomando este hecho como ejemplo, que por favor controlen los micrófonos. Más que nada aquellas personas que se conectan por celular, por telefonía celular, que es más fácil que se active el micrófono involuntariamente. Así que bueno, como decía entonces, comenzamos con este tema. Va a estar a cargo, por un lado, de Gabriel, doctor Gabriel Apaza Vázquez, que es defensor público y coordinador de la Oficina Indígena de la región de Arica, de la Defensoría Penal Pública de Chile, y por otro lado de Inés Flores Huanca, que es facilitadora intercultural también de la región de Arica de la Defensoría Penal Pública de Chile. Antes de presentarlo formalmente, por un lado dispensamos al doctor Ariel Alice, que es el coordinador general del Consejo Federal, que es el que suele presentar también las clases, pero él en este momento está teniendo unas reuniones y será imposible estar aquí con ustedes. Así que bueno, voy a estar yo más que nada presentándolos y estando a cargo de la clase, de la coordinación. Bueno, ante todo las cuestiones formales, como siempre decimos, por favor lo del micrófono entonces, que no se activen. Lo que sí vamos a la clase está siendo grabada, con lo cual también va a quedar disponible para que las puedan ver, difundir y queda como material de capacitación. Va a quedar en la página de la Defensoría General, digamos, y en el canal de YouTube del Consejo Federal y también le vamos a dar difusión. Por favor, ahí pedimos que por favor las preguntas, que obviamente van a ir surgiendo a lo largo de las intervenciones, ahí justo lo que estábamos hablando previo al inicio de esta clase, es que las preguntas se van a formular al final, una vez que ambos expositores dicten la clase. La pueden formular por escrito y le daremos lectura al final, o si prefieren también de manera oral, ahí pedimos que por favor levanten la mano con la función del Zoom, que no toman la palabra de manera directa, cosa de ir organizando las distintas preguntas. Bueno, entonces paso formalmente a presentarlos. Por un lado, el doctor Gabriel Apaza Vázquez es desde 2017 a la fecha. Es abogado de apoyo en Defensoría Penal de Indígena, en materia indígena, prestando cobertura de defensa penal, generalmente en audiencias de controles de detención con imputados indígenas. Asume la subrogancia de defensores local jefe de la Defensoría Indígena. Del 2018 a la fecha desempeña funciones de defensor penal público juvenil en Defensoría Local de Arica, de la región de Arica, y coordinador de la oficina, como bien dije al principio, de la oficina de la Defensoría Penal Indígena de la región de Arica. Por su parte, la licenciada Inés Flores Huanca tiene la especialización de equipos multidisciplinarios de apoyo a la defensa de imputados e imputadas indígenas. Tiene una vasta experiencia porque desde el año 2003 que ella, a la fecha, que es facilitadora intercultural de la Defensoría Indígena de Arica, trabajando obviamente para la defensa pública. Del 2004 a 2025 ha ejercido consultorías privadas y centro de mediación indígena Taipí, experiencias, bueno, en identificación y pertenencia étnica de poblaciones indígenas y tribales en el marco de la legislación chilena y convenios internacionales, también en la identificación de prácticas culturales penalizadas y caracterización imputado indígena, intervención intercultural en materia penal, pertinencia, peritajes a población indígena, difusión, de difusión comunitaria e intercultural,
También trabaja con respecto a lo que es todo lo que tenga que ver con la reinserción desde los propios imputados e imputadas indígenas que han sido condenados. Así que bueno, ahora ella también va a desarrollar todo el trabajo que muy bien hace. Nosotros tuvimos la oportunidad con un grupo de la Defensoría de Argentina de visitar hace poco la Defensoría de Arica, los conocimos de primera mano. La verdad que ahí nos iluminaron en varios aspectos y de ahí que, bueno, nos trajimos esta idea de hacer una clase para transmitir la experiencia que ellos hacen y nos parecía fundamental justamente que tanto Gabriel como Inés expongan justamente ese trabajo coordinado que hacen entre el trabajo justamente estrictamente judicial y el trabajo con la facilitadora intercultural para lograr una defensa pública mucho más integral en favor de los imputados y las imputadas. Así que ahora, como ellos van a contar de primera mano, nos parecía fundamental que transmitir a otras defensorías locales de acá de Argentina, tanto federal como provincial, esta experiencia que ellos tienen. Y esa visita que nosotros hicimos fue en el marco de un proyecto que estamos teniendo que la Defensoría General de la Nación es beneficiaria con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Chile. Y dentro de poco, a principios de octubre, los tendremos tanto a Inés como a Gabriel, como también a otros defensores y facilitadoras y facilitadores interculturales acá en Argentina, dictando unos talleres y también trabajando en un manual que estamos con una experta trabajando también para la implementación de la figura del facilitador intercultural. Así que muy brevemente quería contextualizar también en qué marco estamos trabajando aquí en la Defensoría General. Así que bueno, sin más, para no quitarles tiempo, el orden de las exposiciones va a ser primero entonces el doctor Gabriel Lapaza Vázquez y luego va a intervenir la licenciada Inés Flores. Así que agradeciéndoles muchísimo por estar aquí a ambos, los vamos a escuchar con mucha atención. Así que adelante, Gabriel. Un placer, gracias. Bueno, gracias Sebastián. Sí, con Sebastián nos conocemos, como dice ahí, hace un tiempo, a propósito en el marco de un trabajo conjunto entre Chile y Argentina a propósito de la defensa intercultural. Bueno, quiero partir obviamente saludando a todos y a todas. En primer lugar, a nombre de la Defensoría Penal Pública de Chile, quiero agradecer al Ministerio Público de la Defensa de Argentina por la invitación a esta capacitación y también, por supuesto, a todos ustedes por darse el tiempo de estar presente en esta actividad. Esta capacitación tiene un objetivo muy claro, que es reflexionar sobre cómo hacer que la justicia penal sea realmente justa para todos, incluyendo a quienes pertenecen a los pueblos originarios. Cuando hablamos, vamos a hablar en esta oportunidad de interculturalidad, y cuando hablamos de este concepto no estamos hablando de privilegios ni de concesiones especiales. Hablamos de reconocer que entre nuestros países, Chile y Argentina, conviven efectivamente pueblos indígenas, cada uno probablemente con un idioma, una cosmovisión y una forma de vida distinta, y que esas diferencias culturales no deben ser un obstáculo para la justicia en definitiva. Esto es un desafío que nos exige como operadores del sistema el comprender, escuchar y aplicar la ley sin perder de vista esta diversidad. Entonces, la especialización en defensa penal indígena no es un tema teórico, es más bien algo que impacta directamente en decisiones concretas al momento de impartir la justicia penal. Les propongo que, por supuesto, en esta actividad lo usemos un espacio no solamente para recibir información, sino también para dialogar y plantear experiencias. Dicho lo anterior, voy a comenzar a compartir pantalla para efectos de que puedan visualizar una presentación que le tenemos preparada. No sé si Sebastián logran ver la presentación o todavía no. No, no la vemos, todavía Ya. no. Ahí está. Me está apareciendo. Perfecto.
Bueno, en esta lámina, como les mencioné, vamos a conversar sobre la interculturalidad y también la Defensoría Aymara y de pueblos indígenas como modelo de trabajo que se implementa en nuestra región de Arica y Parinacota. Nuestra región, para que ustedes se ubiquen geográficamente, está ubicada en el extremo norte de Chile. En nuestra región colinda o bien tiene como límite fronterizo tanto con Perú y como con Bolivia. Nuestra población en ese contexto, culturalmente hablando, es bastante representativa en pueblo originario de Aymara y también Quechua. Por otro lado, también tenemos pueblos triviales, como sería, por ejemplo, los afrodescendientes eh, que ocuparon en su oportunidad gran parte del sector del Valle de Azapa. Esa es nuestra realidad geográfica en nuestra región de Arica y Parinacota. Ustedes ven en la imagen, imagen en donde se inauguró nuestra Defensoría Penal de Pueblos Originarios, que esto fue ya el año 2017 en el marco de una necesidad que estaba presente en nuestra región de dotar precisamente de una oficina especializada en la defensa de pueblos originarios. Lo que sí quiero dejarles presente desde ya que en nuestro caso la Defensoría Penal Pública de Chile ha ido a la vanguardia en relación a otros actores dentro del sistema penal en el sentido de entregar una defensa especializada en relación, por supuesto, a nuestros representados. Y es así como a propósito de la ratificación y entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT, se fueron creando diversas oficinas indígenas en todo el territorio nacional. No en todas las regiones existe defensoría indígena. Inició este proyecto en la región de la Araucanía a propósito de la Defensoría Mapuche, que es el mayor en cuanto a temas de números de personas que se identifican con un pueblo originario. Los mapuches es la mayor cantidad de representatividad que tiene en Chile. En segundo lugar vienen los aymaras y que se sitúan principalmente en la zona norte. Como les mencioné, no en todas las regiones de Chile existen defensorías penales, sino eso más bien obedece a una necesidad, por supuesto, de la representatividad que tengan en cada una de las regiones de los pueblos que les acabo de mencionar. Afortunadamente, nuestra región cuenta con una defensoría de pueblos originarios. Dicho lo anterior, resulta necesario partir desde una base entendiendo ciertos conceptos que para nosotros son relevantes, como es la interculturalidad. Em, la interculturalidad se entiende como un proceso, nosotros entendemos como un proceso de interacción, de comunicación y de relación respetuosa y horizontal entre personas y colectivos de diferentes culturas, en donde se reconocen, valoran y articulan sus diferencias. Eh, no se trata de la coexistencia entonces de cultura, porque eso sería lo que se llama la multiculturalidad, sino más bien de la construcción conjunta o conjunta de espacios en donde se dé un respeto mutuo por las distintas visiones precisamente que puedan tener del mundo, costumbres, valores, lenguas y prácticas, además de mantener siempre un diálogo que favorezca el aprendizaje recíproco y la resolución pacífica de conflictos. El reconocimiento también, por una parte, de la asimetría y las desigualdades históricas con el fin de avanzar hacia las relaciones más equitativas. También, por supuesto, se logra a través de la interculturalidad un enriquecimiento mutuo, donde las diferencias no pueden ser obstáculos, sino más bien una fuente de creatividad, solidaridad y transformación social. En resumen, la interculturalidad es una forma de convivencia que busca integrar la diversidad cultural en condiciones de igualdad, respeto y diálogo, superando relaciones de dominación o exclusión. Es así como nosotros vemos este concepto actualmente. A continuación, en estas próximas 4 láminas, voy a entregar datos tanto del censo chileno como del censo
realizado en el año 2022 en Argentina para poder evidenciar de mejor manera que se tratan tanto Chile y Argentina en donde pertenecen, en donde existe, ¿no es cierto?, la convivencia de pueblos originarios y su representatividad en cuanto a la población. En Chile, bueno, se realizó el último censo que fue el 2024, en donde se determinó que nuestra población a nivel país corresponde a 18.480.432 personas, en donde las personas que se reconocen como pertenecientes a un pueblo originario o indígena son de 2.105.863. Eso equivale a nuestra población que corresponde a un 11,5% por ciento a nivel nacional. Em, en nuestra región, me refiero a la región de Arica y Parinacota, que acuérdense que es la del extremo norte de Chile, que limita con Perú y Bolivia. Nuestra población actual corresponde a 244.569 personas, en donde se identifican como personas pertenecientes a un pueblo originario 87.816 personas, que equivale a un 36,2%. Y también se destaca en esta lámina en la población afrodescendiente. Hago esta distinción porque eh, para el convenio 169 de la OIT, que es nuestro marco normativo internacional, una de las principales fuentes, ¿no es cierto?, de esta defensa intercultural, hace esa distinción entre pueblo originario y también los pueblos tribales. Y para nosotros, para Chile, por supuesto, ¿no es cierto?, la población afrodescendiente eh, entra en este último concepto. Así las cosas, en la siguiente lámina puede indagar a través del censo que se le realizó a Argentina en el año 2022. Se determinó que existen 45.892.265 habitantes en Argentina. Obviamente la población es mucho mayor que la chilena, casi el triple, ¿no es cierto?, de nuestra población. Y eso abarca un territorio geográfico mucho más amplio, lo cual también se determinó que existen muchos más pueblos originarios que en relación a Chile. Se determinó, de acuerdo al último censo, en lo que pude verificar, que 1.406.730 personas se identificaron pertenecer a un pueblo indígena. Eh, Aquí hay un cuadro que va creciendo en cuanto a la población en relación, ¿no es cierto?, al último censo, que entiendo que, de acuerdo al gráfico de la lámina, se identifica el primero el 2004, el 2010, el 2022, en donde la población indígena va en aumento, siendo la actual de 1.300.000 y algo de personas, lo que equivale, de acuerdo a esta información, a 2,9% del total de la población de Argentina. También lo que me llamó la atención de esta información es, por supuesto, en primer lugar, determinar las regiones por las cuales existe la mayor presencia de personas que se identifican pertenecer a un pueblo originario, en donde se destaca Jujuy, Salta, Chubut, Formosa, Neuquén, que son provincias, no sé si estoy equivocado con el término, que aquí le llamamos regiones, pero entiendo que allá son provincias, que tienen mayor representatividad en pueblos indígenas. Como le mencionó Sebastián, nosotros en octubre vamos a ir a Argentina y dentro de nuestro itinerario es, por supuesto, visitar las regiones donde existen mayor cantidad de población indígena, entre ellas la que nos tocó a nosotros con la señora Inés, que trabaja conjuntamente conmigo, es a la de Salta, que entiendo que es una región reflejo con nuestra región de Arica y Parinacota, en donde la representatividad de la población indígena está asociada a la población aymara, quechua. También otro dato que me llamó la atención en esta lámina que pude rescatar del censo realizado en Argentina, por supuesto, es
la, la, el, los pueblos originarios que se destacan, que en definitiva son 58, siendo el más representativo, el que tiene mayor cantidad, que tiene mayor cantidad es el mapuche, al igual que en Chile, con 145.783 personas. Luego viene el guaraní, diaguita. Aquí también en Chile tenemos diaguita, no hay guaraní en Chile. Está el Coya, el Wichi y el Quechua, que también tenemos representación aquí en Chile, y también, por supuesto, el Aymara, en donde lo que entiendo que en el norte de Argentina, en el límite con Bolivia, por Jujuy, ¿no es cierto? Entiendo que también existe aquel pueblo originario. Bueno, pasando a la siguiente lámina, entonces, nosotros, a propósito de la defensa intercultural, determinamos que precisamente un defensor que maneje estos conceptos de interculturalidad es importante, porque en definitiva va a promover un desarrollo inclusivo y sostenible, al reconocer y valorar la diversidad cultural y los derechos humanos y la identidad de las personas, fortaleciendo así la cohesión social y permitiendo la construcción de soluciones que respeten y enriquezcan las múltiples identidades de una sociedad. Eh, Así las cosas, como ya la había adelantado, esta defensa intercultural tiene un marco normativo tanto en Chile como en Argentina. Internacionalmente, este marco normativo es el Convenio 169 de la OIT, que en Argentina, de acuerdo a lo que pude indagar, se encuentra vigente desde el año 2020. Y este convenio 169, lo relevante de este convenio, que en el artículo octavo, bueno, en el artículo primero, en definitiva, establece la población o a las personas quienes se van a entender regulados o favorecidos con este convenio, que son los pueblos originarios y los pueblos triviales. Aquí voy a hacer esta diferenciación que el convenio la realiza, que para mí es relevante también en realizar. Los pueblos indígenas, eh, por darle una definición como tal, se entiende que son los descendientes de poblaciones que habitaban en un territorio antes de la conquista o colonización, y que han conservado total o parcialmente sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Entonces, para identificar o para hacer una diferencia entre qué es lo que es el pueblo originario, creo que la diferencia lo hace la antigüedad y obviamente la preexistencia de aquellos pueblos a la constitución, obviamente, de los estados en Sudamérica. Por otro lado, los pueblos triviales eh, también son grupos que no necesariamente son originarios de los territorios antes de la colonización, pero que comparten una identidad cultural, social y económica diferenciada del resto de la sociedad, y mantienen instituciones propias que los distinguen. Aquí, como ejemplo, en nuestro país se distinguen los afrodescendientes, que llegaron a propósito de la colonización, proveniente obviamente de África en calidad de esclavos, y que posteriormente proliferaron generalmente aquí en esta zona, en los valles. Ellos tienen una cultura diversa, pero no son considerados como pueblos originarios. Eso es relevante porque también nuestra Defensoría de Pueblo Originario, particularmente de la Defensoría Penal Pública, no solamente abarca pueblos originarios, sino también a los pueblos triviales. Entre ellos también está otro ejemplo, el pueblo romané, que son los gitanos. Em, También, ya mencionado lo anterior, resulta relevante también indicar que el artículo octavo del convenio 169 establece derecho a los pueblos originarios y a los pueblos triviales, en el sentido de que ellos tienen el derecho a mantener sus costumbres, teniendo siempre como límites los derechos fundamentales. Es decir, aquí le coloqué a modo de ejemplo en esta lámina, que se protege el uso de sistemas propios de resolución de conflictos comunitarios, rituales de sanación, formas tradicionales de organización social.
Estos derechos a mantener costumbres no es absoluto, por supuesto que tiene límites y esos límites son precisamente los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico de cada país y también los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Entonces, voy a dar un ejemplo extremo para que se entienda el mensaje que quiero entregar, es que no todas las costumbres de los pueblos originarios tienen derecho a respetarse o a mantenerse por los pueblos, eh, perdón, por los estados parte, ¿no es cierto?, del convenio 169, tiene límites en derechos fundamentales como por ejemplo la vida, es decir, costumbres como sacrificios humanos en esta, no están validados o no pueden respetarse, en definitiva, eh, a través, ¿no es cierto?, de esta limitación que claramente entrega el artículo octavo del convenio 169. También se desprende de este artículo octavo que al aplicar la legislación nacional, en este caso tanto de Chile, Argentina y de todos los demás estados partes, deben tomarse siempre en consideración las costumbres y los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios. Puede también verificar a propósito del contexto de Argentina, es que en su constitución, en el artículo 75, le establece un mandato constitucional al Congreso en el sentido de que se deben reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargo, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten en la provincia y puedan ejercer concurrentemente estas atribuciones. Más adelante sí quiero que me informen porque esta norma para nosotros, cuando pude verificar su contenido, es bastante novedosa. En Chile no existe un reconocimiento tan em, explícito a nivel constitucional, me refiero, les consulto y quiero que me informen más adelante, por supuesto, si este mandato constitucional se cumple o no en la práctica a nivel legal. Em, bueno, ese es el marco normativo tanto internacional como nacional argentino. En Chile tenemos una ley que es la ley indígena, que entre otras cosas regula y crea un organismo que es la CONADI, pero que dentro de sus normas establece también una norma que es bastante similar al artículo octavo en el sentido de que Chile debe respetar las costumbres, en este caso de los pueblos indígenas. Y es así como llegamos ya al concepto de delitos con contenido cultural, que se puede definir como delitos que son orientados por motivos culturales, se refieren generalmente a los actos que son considerados delitos por la ley penal del Estado en que se cometieron, pero que son tolerados o al menos justificados en virtud de normas consuetudinarias dentro del grupo de pertenencia del autor. En el ámbito penal, el hecho de que el imputado pertenezca a un pueblo indígena supone que posea una visión del mundo diferente, por ende aspectos culturales, costumbres, tradiciones juegan un rol importante en la explicación del actuar delictivo. Y a modo de ejemplo, en esta lámina que a continuación les presento, se puede evidenciar que en nuestra región, principalmente, como le había adelantado, existe mayor presencia de pueblo originario, en este caso del Aymara, en donde se destacan ciertas prácticas culturales que pueden entrar en colisión con el derecho penal estatal de Chile. Y que puede que ocurra también, por supuesto, en Argentina. Por eso es lo relevante darle a entender a ustedes el sentido de la defensa intercultural, porque el objetivo de todo esto es que las prácticas culturales de nuestros pueblos originarios no sean penalizados, no sean perseguidos penalmente. Claramente existen ciertas prácticas culturales que entran en conflicto.
A modo de ejemplo, como les mencioné en esta lámina, se puede mencionar las justicias comunitarias, que básicamente se desarrollan en asambleas. En asamblea, otros lo llaman consejo de ancianos, que se da, por ejemplo, en los pueblos de Rapa Nui, la cultura Rapa Nui, en donde se aplican sanciones como trabajo comunitario, multa en bienes, escarmientos físicos leves. Y estas prácticas, en lo particular la justicia comunitaria, tiene una finalidad o un significado dentro de la cosmovisión del pueblo aymara, que es mantener la armonía y resolver conflictos internamente, evitando una judicialización externa. Por supuesto que esta práctica puede entrar en conflicto penal en Chile a propósito de que se pueden configurar tipos penales como serían las lesiones, amenazas, coacciones o usurpación de funciones públicas. ¿Mm? Otro de las prácticas culturales que realiza el pueblo aymara está el consumo de hoja de coca. Eh, Nosotros lo llamamos esta, la hoja de coca está presente en casi todos los rituales que nosotros realizamos. Lo digo nosotros porque yo también pertenezco a un pueblo originario, obviamente tengo un cargo de defensor penal, pero pertenezco, ¿no es cierto?, al pueblo originario aymara, en donde claramente este elemento, esta hoja de coca, la utilizamos no para fines delictivos, no para cometer delito, no para un tema de esparcimiento o bien de drogarnos, sino la usamos, ¿no es cierto?, como conexión espiritual y social y ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra, y que claramente, y este es uno de los ejemplos clásicos que se dan en nuestra región, en donde tenemos imputados, ya hace mucho tiempo que no lo tenemos, pero sí tuvimos imputados privados de libertad o investigados por el transporte de hoja de coca que tenía como finalidad ceremonia o festividades asociados a nuestra cultura. Entonces, teníamos personas indígenas, ¿no es cierto?, del pueblo aymara, investigadas por tráfico de drogas, que en definitiva muchos de ellos incluso estuvieron privados de libertad. Más adelante, casi finalizando esta presentación, le voy a exponer dos casos que fueron bastante significativos que ocurrieron en nuestra región y uno de ellos es precisamente es el transporte de la hoja de coca. Otra de las prácticas culturales que se asocian a nuestra cultura y a nuestro pueblo originario aymara está el consumo ritual de alcohol. Y eso nosotros tenemos como un significado de ofrenda a la tierra y también de integración comunitaria en celebraciones. Al igual que la hoja de coca, el consumo del alcohol está presente en todos nuestros rituales ancestrales y que claramente pueden entrar en conflicto con la normativa interna, en el sentido, por ejemplo, del consumo de alcohol en la vía pública, en donde funcionarios, en este caso de carabineros, la policía, pueden detener a personas, pero en un marco cultural esto debe ser tolerado siempre, por supuesto, como ya les mencioné que el artículo octavo del convenio 169 establece que tiene ciertos límites que son los derechos fundamentales, es decir, el consumo de alcohol asociado a desórdenes públicos, violencia intrafamiliar, o lesiones o muerte, claramente eso no es tolerado por el ordenamiento jurídico. ¿Mm? Pero en el marco de una celebración en donde no existen estas circunstancias que le acabo de mencionar, debe ser tolerado a propósito del significado que le entrega ese consumo de alcohol el pueblo, en este caso aymara. Las uniones tempranas de matrimonio también tienen una finalidad, un significado dentro de nuestro pueblo, que es el reconocimiento social de parejas jóvenes dentro de la comunidad. Por supuesto que esto ha entrado en conflicto también con el Código Penal, en los tipos penales como el estupro, relaciones con menores de edad, infracciones a normas de matrimonio civil. Em, el uso de armas o símbolos tradicionales como cuchillos, lanza. Muchos de nuestras autoridades indígenas eso lo utilizan como propio de su vestimenta o atuendo, en donde claramente también puede entrar en conflicto en el sentido de un tipo penal, que se conoce acá en Chile como el porte ilegal de armas blancas.
las sanciones comunitarias por incumplir la minca o AINI. La minca es el trabajo comunitario en donde obviamente un pueblo se organiza para realizar cierta labor. Y ese es el significado que nosotros le damos a esta práctica cultural, es de mantener la reciprocidad y disciplina comunitaria. ¿M? Y obliga en este caso a la cooperación de todos los integrantes de aquel poblado. Y esta práctica puede generar el conflicto penal en Chile, ¿no es cierto?, con las coacciones, amenazas o privaciones de libertad. Entonces, para que esta lámina es bastante ilustrativa en el sentido de que le entrego ejemplos de cómo nuestras costumbres pueden entrar en un conflicto o pueden tener una visión distinta al mundo occidental en el sentido de ser penalizada o investigada. Y es el rol de nosotros como defensores de pueblo originario el explicarle, ¿no es cierto? Explicarle en este caso tanto al fiscal como también al tribunal, el darle el contexto cultural que tiene el accionar de nuestro representado, y a través de distintas herramientas, que más adelante se las voy a indicar, pero entre ellas está, por ejemplo, los peritajes antropológicos que puedan entregar mejor un contexto al accionar de nuestro representado. Es decir, una acción puede tener dos visiones, ¿no es cierto? Una visión del pueblo originario, del imputado, y también una visión occidental, que es, sin duda, ¿no es cierto?, puede ser más punitivo. ¿M? Y es así como llegamos ya a lo que es la Defensoría Indígena. Como le había adelantado también, nuestro principal labor es dar una defensa especializada, pero para eso necesitamos tempranamente identificar a nuestros representados que pertenecen precisamente a un pueblo originario. Y es por eso que nos preocupa que desde el minuto número uno, ¿no es cierto?, del proceso penal, logramos mantener ese vínculo y confianza con nuestros representados. Y aquí entra la participación relevante de nuestras facilitadoras intercultural. Una de ellas es doña Inés Flores, que es la que tiene la mayor trayectoria. De ella van a aprender mucho en su presentación, en donde es el puente cultural que muchos de nosotros tenemos con nuestros representados. En el sentido de que nuestro principal usuario, como les mencioné, es el Aymara, el Quechua, que es lo que tiene mayor representatividad en nuestra zona, que muchas veces tienen un perfil bastante temeroso en cuanto a entregar información. Pero claramente la facilitadora, y como el nombre lo dice, facilita mucho la labor de los defensores en el marco de un proceso penal, logrando una comunicación más fluida. De hecho, algunos de nuestros representados no hablan, o sea, no tienen su lengua materna en español, sino más bien se expresan mejor a través del lenguaje, ¿no es cierto?, quechua o aymara. Entonces ahí entra, ¿no es cierto?, el rol relevante que tienen las facilitadoras interculturales. Entonces, nos interesa de que, obviamente, al momento de la primera entrevista de nuestros representados, nos interesa que ellos se identifiquen de inmediato si pertenecen o no a un pueblo originario para poder ingresar, o que ellos tengan esta defensa especializada de pueblo originario. Eh, por supuesto que, como les mencioné, esta defensa no la hacemos solo, la hacemos con un equipo multidisciplinario que no solamente se componen defensores, abogados me refiero, sino asistentes administrativas, trabajadoras sociales, facilitadores interculturales, personal de apoyo externo como los peritos antropológicos, los sociológicos también. Y es importante que también mencionar que una de los criterios o los criterios que tenemos para poder identificar a un usuario de tipo indígena está asociado a la autodefinición, a si tienen ellos alguna calidad de algún documento que acredite su calidad indígena, o los apellidos para nosotros también es relevante.
pero la autodefinición ya nos basta a nosotros para poder ejercer este, esta defensa especializada. En la lámina que les presento a continuación está un poco la historia de nuestro equipo especializado, que en el año 2002 solamente existía dentro del ámbito de la defensa intercultural, solamente existía el defensor y la facilitadora intercultural, que en ese entonces era solamente la señora Inés Flores. En el 2007 ya se crea la figura de un defensor especializado intercultural que va también asociado a distintas defensas, o perdón, a capacitaciones interculturales que se realizaban de manera grupal en Santiago, convocaban a la mayor cantidad de defensores a nivel nacional y participaban de una capacitación intercultural. Actualmente eso se sigue realizando, pero el 2007 se inició a propósito de que prontamente, ya en el 2008, iba, ¿no es cierto?, a entrar en vigencia el convenio 169. En nuestra región, ya en el 2017, se crea la Oficina de Defensa de Pueblo Originario, Defensa Aymara, en donde existe ya la creación de un equipo multidisciplinario. Estaba dotado en esa oportunidad de dos defensores especializados, una facilitadora intercultural, asistente administrativo, equipo de apoyo externos, antropólogos, psicólogos, sociólogos. Ya en el año 2023, eh, a propósito de que el nivel de atención de usuarios de nuestra oficina equivale al 25% de los usuarios que atiende del total de los usuarios a nivel regional. Claramente se vio una necesidad de dotar de mayor cantidad de profesionales, y por lo mismo actualmente, desde el año 2023, tenemos 4 defensores especializados, ya titulares, por decirlo de alguna manera, más otro equipo de defensores que no están en la oficina, pero que sí realizan defensa intercultural ya en causas más complejas, como por ejemplo quien habla, y también otros defensores institucionales. Por supuesto, ahora ya no tenemos una facilitadora intercultural, sino tenemos dos trabajadoras sociales y también dos asistentes administrativos, y también se mantiene todo el equipo de apoyo externo. Entonces, esto fue un trabajo que costó, pero que finalmente se logró a propósito de una serie de necesidades que mantenía nuestra región, y que permitió obviamente la formación a través de capacitaciones, tanto en derechos humanos como en derechos de pueblos indígenas, el convenio 169 precisamente, y también a través de lo que es el Manual de Actuaciones Mínimas de la Defensoría Penal Pública. Se establece lineamientos técnicos que debe realizar cada defensor al momento de poder identificar que un usuario es indígena. Aquí en nuestra Defensoría Penal Pública, nuestras actuaciones se regulan siempre por manuales de actuación, y los manuales de actuaciones eh, se establecen a propósito del usuario. Por ejemplo, tenemos manual de actuaciones mínimas de adolescentes, tenemos manual de actuaciones mínimas de personas con problemas de salud mental, tenemos manual de actuaciones mínimas con pueblos originarios. A eso me refiero de que de alguna manera aquí se estandariza la atención y las acciones que debe realizar cada defensor al momento de identificar a un usuario que pertenece o que dice ser, se autodefine como pueblo, como perteneciente a un pueblo originario. Obviamente también cobra relevancia dentro de nuestra labor, porque, como le expliqué en su oportunidad, la idea es persuadir siempre al tribunal que el accionar de nuestro representado no tiene un fin delictivo, sino más bien un contenido cultural. Y el desafío que se nos impone constantemente en todas nuestras causas, en donde nos ha ido bien y nos ha ido mal, por supuesto, es acreditar la costumbre. Ese es el principal desafío que tenemos.
Y desde esa perspectiva, los peritajes que realizamos, como por ejemplo un peritaje antropológico, siempre va a ir anexado también a otros informes técnicos, como por ejemplo la CONADI, que es la Corporación Nacional de Pueblos Originarios. Entonces, estas alianzas sociales que tenemos tanto con organizaciones que se relacionan directamente con los pueblos originarios, como también las universidades, esto a la hora, ¿no es cierto?, de presentar medios de prueba en un juicio para persuadir a un juez que tienen por formación muchas veces una visión netamente occidental, cobran bastante relevancia. Por supuesto, en esta lámina se destaca el apoyo del equipo, del equipo, ¿no es cierto?, externo, que están contemplados los asesores, consultores y también todo el trabajo comunicacional que se realiza con las organizaciones indígenas a fin de difundir nuestra labor. Muchas veces los pueblos y nuestros usuarios ignoran la existencia de una oficina aymara, ¿no es cierto?, de pueblo originario. También tenemos, ¿no es cierto?, la sensibilización de que va orientada básicamente a exponer casos en donde se hayan generado violaciones de derechos indígenas para que, en definitiva, esto no se reitere y que los pueblos originarios, por supuesto, nuestros usuarios se empoderen de ciertas prerrogativas, obviamente, que les favorece y que ellos ignoran. A continuación, voy a exponer dos casos que fueron bastante relevantes, tanto a nivel nacional como internacional, el primero de ellos, y el segundo está asociado, como ya le había adelantado, a propósito de un tráfico de drogas. Em, bueno, el primero de los casos está asociado a una causa de una pastora, aymara, quien extravió a su hijo durante la labor de pastoreo, son labores propias de la cultura aymara, en el cual el hombre y la mujer van acompañados por sus hijos a lugares alejados, dejándolos a veces, según las inclemencias del tiempo o las necesidades del pastoreo, en lugares determinados para luego irlos a buscar. En este caso tuvimos la situación de una pastora aymara que lamentablemente en las labores propias de pastoreo, lamentablemente extravió a su hijo. Obviamente es una situación bastante lamentable, pero que si uno lo analiza desde el punto de vista penal, ella no tenía la intención, obviamente, de generar ese efecto, sino más bien todo lo contrario, es una práctica cultural, la cosmovisión es relevante en ese sentido. A lo que voy es que esto fue un accidente, no hubo ni siquiera, nosotros lo llamamos un dolo eventual, pero esto es uno de los casos que a nivel nacional se analiza a propósito del contenido de la sentencia y cómo se descartó nuestra tesis de interculturalidad y la costumbre que realizaba, en este caso nuestra representada, no fue valorada como tal, como originaria de pueblo, sino más bien se rechazó a propósito de ciertas circunstancias que, eh, que son relevantes y que muestran esa visión occidental que muchas veces eh, ignora y discrimina a los pueblos originarios. Eh, Quiero destacar un extracto de la sentencia en donde se analiza la declaración de uno de los testigos y también se descarta nuestra tesis, en este caso intercultural, que mantenía la causa. Se lo voy a leer. Se indica que el comisario Juan Carrasco dio cuenta que pidió cooperación a un psicólogo institucional para entender lo que Gabriela percibía y se analizó su estado de sociabilización. Por su parte, Ángel Parragués dio cuenta que estuvo en el interior de la vivienda que ocupaba Gabriela Blas, observando prendas femeninas y documentación en el lugar, tales como toallas higiénicas y su carnet de FONASA.
especies y documentos no propios para quien dice sufrir de privación cultural de tal entidad que no pudo representarse que el hecho de dejar solo a un niño en un lugar solitario que ella bien conocía podría acarrearle la muerte. La misma que efectúa la denuncia 28 horas después de la desaparición del niño y no lo hizo en la localidad policial más próxima. Em, esto es relevante porque también se destacó que en el interior de nuestra región no es que exista un sector urbano en donde las comisarías estén muy cercanas a los poblados, sino más bien las estancias o terrenos están bastante distanciados. No obstante, eh, todos esos elementos lamentablemente fueron descartados, pero claramente aquí el utilizar, por ejemplo, toallas higiénicas y tener un carnet del Fondo Nacional de Salud para los sentenciadores fueron relevantes para descartar esta deprivación cultural, esta pertenencia a un pueblo originario. Claramente, a esta altura, ¿no es cierto?, nuestra población se va urbanizando, pero eso no significa que sus prácticas culturales se vayan dejando de lado, se mantienen, sobre todo en el contexto del altiplano aquí en nuestro territorio de la región de Arica y Parinacota. Finalmente, de manera lamentable, la pastora fue condenada, en definitiva, a 12 años de cárcel. Eh, en un primer juicio, la pastora fue condenada a 10 años a propósito de un recurso de nulidad que interpuso la defensa. Se anuló el primer juicio, se realizó un segundo juicio y en el segundo juicio, en definitiva, la condenaron a una pena superior al primero, que en definitiva fue 12 años de privación de libertad. Posteriormente, sí, la pastora fue indultada a los 6 años de cumplimiento de esta pena en medio de demandas internacionales y una campaña también ciudadana por su libertad. Aquí claramente, si se compara este caso con otros donde niños han sido olvidados en vehículos de transporte escolar a pleno sol, mueren muchos de ellos, ¿no es cierto?, ahogados que han resultado ellos sin condena, sin ninguna investigación penal, puede concluirse entonces que existió, en el caso de la pastora, un ejercicio discriminatorio del poder de persecución penal estatal. Ni siquiera se atendió a las circunstancias económicas, sociales y culturales de la pastora, como lo ordena precisamente el artículo 8 y el artículo 10, número 1 del convenio 169. El segundo caso, ya y con esto voy finalizando mi presentación, eh, está asociado al delito de tráfico de drogas, en donde un imputado, un usuario de nuestra oficina, fue investigado por tráfico y por mantener 16 kilos de hoja de coca. Obviamente nuestra labor era contextualizar que ese transporte de hoja de coca no era para un fin delictivo, no era para crear estupefacientes, sino más bien una práctica cultural aymara, toda vez de que esas hojas de coca iban a ser utilizadas en una festividad, en un rito ancestral. El contexto, entonces, es importante para efectos de poder entregarle, en este caso, la herramienta al tribunal y lograr un resultado favorable. En este caso, lamentablemente, nuestra tesis era lograr la absolución alegando que nuestro representado estaba realizando un ejercicio legítimo de un derecho. A propósito, como les mencioné, del artículo 8 del convenio 169 y de la ley indígena acá en Chile. Es decir, esa práctica cultural del uso o transporte de la hoja de coca no podía ser perseguida penalmente. Eh, Afortunadamente se logró la absolución, pero no en base a los argumentos de la defensa, sino más bien el tribunal lo consideró como un error de prohibición condicionado culturalmente a propósito de la pertenencia de nuestro representado, en el sentido de que aquí se descarta el dolor de traficar, pero utilizó más bien estas grietas que deja nuestro sistema jurídico
esta salida, ¿no es cierto?, que el legislador le establece a los jueces y que la utilizaron para efectos de lograr la absolución, pero ya no como un ejercicio legítimo de un derecho, sino más bien ellos entraron a que la conducta de nuestro representado estaba condicionada precisamente al ámbito cultural perteneciente a un pueblo originario aymara, en el sentido de que el transporte de la hoja de coca no era para fines delictivos, sino más bien para fines netamente culturales. Bueno, esto es más que todo, la última lámina está concentrada en el contexto, en cómo fue ingresada esta hoja de coca, que fueron 16 kilos, y la estrategia, por supuesto, de defensa que realizó nuestra oficina, que básicamente se centró en contextualizar el accionar y también el conseguir apoyo de otras instituciones, como es, por ejemplo, también la universidad de nuestra región y también la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en donde ellos a través de informes técnicos y también a través de agrupaciones de pueblo originario que se presentaron en el juicio oral como testigos, indicando precisamente el uso de la hoja de coca, el por qué se usa, el cómo se usa, el significado que tiene y que en este caso favoreció al resultado de absolución de nuestro representado. Y estos son, ¿no es cierto?, los ejemplos que en donde se han utilizado estas defensas interculturales a propósito de nuestros representados que pertenecen a pueblos originarios. Bueno, con esto finaliza mi presentación y ahora seguramente le van a dar la palabra a mi compañera Inés Flores. Muchísimas gracias, Gabriel. Clarísimo. Bueno, Inés, si estás por ahí, adelante. Gracias. Ayúdame. Ahora. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perdona, Inés, perdón, antes que comiences, soy Catalina Sada de la Defensoría chilena. Le quiero pedir a los colegas argentinos que por favor hagan el esfuerzo de prender las cámaras. Tenemos muy pocas cámaras prendidas y sabemos la importancia que es para una persona que ha preparado la presentación y que está hablando a un público, aunque sea de manera virtual, hacer el esfuerzo de prenderlas. Muchas gracias. Inés, no se te escucha. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ya, parece que acá se apaga. Más cerca, ahora no. Bueno, Kamisaraki con Hamastasa, Waliki, Sumauru Kipana, Munat Hilatanaka, Munat Kuyakanaka. Quisiera saludarlos en mi lengua nativa, que es el Aymara, y agradecer la oportunidad que me dan para compartir esta experiencia, transitar por largos 24 años en la Defensoría Penal Pública, pero también más de 30 años en comunidades indígenas. Para mí es un grato honor poder entregarles esta información acumulada. Bueno, compartir con ustedes que mi principal labor cuando era solamente un facilitador era mostrarle a mi jefatura, a la región de Tarapacá, Se cortó, Inés, discúlpame. Pasó lo mismo que cuando estábamos haciendo la prueba hoy, que en un momento se corta el audio. a ver si me escuchan ahora. Ahora sí, perfecto. Ya. Bueno, como les iba diciendo, uno de los roles, de las tareas que me tocaba a mí, principalmente cuando comencé este proceso, era mostrarle a mi jefatura cuántos imputados indígenas teníamos. Discúlpame, Inés, se Se volvió. corta, Inés.
A ver, voy a estar acá pendiente porque mi informático ya se fue. Bueno, como comenzó este proceso, me correspondía mostrarle a mi jefatura cuántos informático que daba cuenta de la pertenencia étnica. Perdón, Inés, pero está funcionando mal porque se corta, se sigue cortando. Sí, Una se te opción escucha, una opción que habíamos Inés, pensado hoy es si vos podés conectarte por un celular, claro. digamos, dejamos la imagen, digamos, de la computadora, del ordenador así como estás, pero por ahí activar el celular, Ok, si es déjeme posible. probar Es con muy el... fácil. Señor Inés, el Aníbal va a su oficina en estos momentos. Por favor, que se quede un rato más la persona de informática de la región para asegurarnos de que ya cuando lleve un tiempo hablando Inés no se vaya a cortar. Sí, yo le voy a transmitir esa información a nuestro informático. Muchas gracias. Disculpen, disculpen, ¿cómo están? Buenas tardes. Pensaba para, hasta que Inés pueda ajustarse, podríamos hacerle preguntas a Gabriel a efectos de aprovechar el tiempo. Adelante, Milce, si me parece bien así. Bien, Bueno, es claro, igual, así Inés discúlpame, también. Ah, discúlpame, Milce, que le pregunto solamente a Inés y a ver si bien. ya está lista, discúlpame, ¿eh? Ah, Porque por ahí estamos, el audio se escucha, pero no tan bien como antes, más o menos. No, se escucha con eco y entrecortado. No, bien no se escucha. No, Se escucha, pero no bien. Emilce, puedes hacer la pregunta si quieres por mientras, aprovechando que está Gabriel acá. bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Emilce Schindler, mi pertenencia institucional, soy abogada de manera independiente de comunidades indígenas de la provincia de Jujuy. Trabajo en la Universidad de Jujuy Nacional, soy docente e investigadora. Tengo un doctorado en análisis jurídico de las sentencias relacionadas a población indígena y estoy cursando un postdoctorado con la UBA en lo que refiere a toda la cosmovisión andina en relación a los litigios. Bien, en este contexto quería preguntarle a Gabriel, si bien citaste, ahí vi el censo que pusiste a Jujuy, yo soy de Jujuy, como una de las provincias con mayor población indígena. Quería preguntarte concretamente, ustedes en la defensa hablan de cómo podrían acreditar o lo difícil que les cuesta, lo que le cuesta acreditar la costumbre en el sistema jurídico chileno. ¿Sí? Que es como un desafío que ustedes tienen, me imagino, con estos equipos interdisciplinarios. Mi pregunta es, ¿cómo podría, qué están utilizando ustedes? Puedo deducir, pero me gustaría escuchar la respuesta para poder intentar
acreditarlo y que no solo sea una formalidad probatoria. ¿Me explicó? Para que los jueces a la hora de resolver lo vean diferente. Sí, no, sí, entiendo su pregunta. Sí, claramente uno de nuestros desafíos es precisamente el invitar a los jueces a ver los hechos de una manera distinta, es decir, ¿no es cierto?, entregarle mis lentes al juez y decirle, vea los hechos con estos lentes a ver si ve lo mismo. ¿Mm? Y en el fondo ese es el ejercicio. Y claro, nuestra labor, a propósito de cómo hemos ido trabajando durante el tiempo, hemos generado distintas estrategias de cómo poder acreditar la costumbre de nuestro pueblo originario. Y la estrategia que nos ha resultado más efectiva es el trabajo conjunto con otras instituciones, alianzas estratégicas que nosotros llamamos, a través de instituciones que aquí en Chile tienen, tienen una vinculación directa con los pueblos originarios, como sería, como lo mencioné en mi presentación, la CONADI, quienes ellos realizan informes técnicos acerca de prácticas culturales de pueblos originarios. Y también, por supuesto, a través de peritajes antropológicos que determinen, a través de la exposición de un perito, de una persona externa a la Defensoría, que pueda contextualizar de mejor forma el pueblo originario, su origen, su desarrollo, y ya entrando a la cuestión debatida, así esa práctica que nosotros llamamos cultural, costumbre, ¿no es cierto?, es o no avalada por el resto de las personas pertenecientes a ese pueblo. Y posteriormente también presentamos testigos que pertenecen al pueblo originario, por ejemplo, presidentes de agrupaciones, en donde ellos ya como se le ve como autoridad dentro de sus pares en el pueblo, me refiero, que puedan también dotar de mayor contenido a estas argumentaciones que nosotros planteamos a través a través de ejemplos que ellos realizan, ¿no es cierto?, a través de sus testimonios. Entonces, claramente, a través de toda esta batería de instrumentos, hemos logrado resultados significativos, positivos en la labor de nuestra defensa, pero es una labor conjunta. Lo intuía, lo deducía, y con esto cierro. En mi análisis doctoral de sentencias 2020-15 hago una modificación importante acá en nuestra legislación, por eso hago ese corte temporal hasta 2023, y lo que es el corte temporal 2023-2025 desde la provincia de Jujuy, tribunales provinciales, y en relación a materia de territorialidad, problemas con el territorio, que hay varios, hay varias sentencias. Lo que me llama mucho la atención es que no hay ningún informe ni parecido, más que datos oficiales e informes oficiales en relación a estas prácticas que vos decís para introducir como prueba. No hay ni informe antropológico, no hay ni informe histórico, y eso que tenemos muchos referentes desde la misma universidad que nos pueden aportar, sino que únicamente se utiliza algo parecido como dato que dé convicción al juez o prueba, lo de la Secretaría de Diversidad o de Pueblos Indígenas, que depende del Estado, con lo que te quiero decir que ya hay como una inferencia diferente. La verdad te agradezco, me parece un hallazgo esto que planteás, me parece que trabajar interculturalmente y con disciplinas diferentes como abogados nos ayuda a introducir una prueba diferente dentro de un juzgado para ver si se puede lograr una decisión diferente también. Así que te agradezco, muchas gracias. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, ahora se escucha bien. Ahora estamos ok, perfecto, ya se viene. Ok. Bien, vamos a compartir nuevamente. Me dijiste acá.
Pantalla, compartir, ¿cierto? Sí, la pantalla 1. Ya, y ahora, Cierra eso, ¿no? Cierra eso que está ahí. Cierra eso. ya, Ahí te la... ¿cómo lo cierro? Sí, cierra esa pantalla. Ahí. Eso, veo que se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto, Inés. Ok, bueno, como les iba diciendo, cuando comenzó la reforma procesal penal no teníamos manera de visibilizar la cantidad de imputados indígenas porque el sistema informático de soporte de la Defensoría no consideraba la pertenencia étnica del imputado. Es decir, estaba diseñado un software genérico para imputados genéricos. Y entonces me tuve que dar la tarea de, a través de unas sábanas enormes de Excel, identificarlos. Como soy una persona criada en comunidad indígena, conozco los troncos familiares que existen en las comunidades. Cada una de nuestras comunidades son ocupados por troncos familiares históricos, pero también hay ciertos apellidos que se repiten por cada región. Chura, Mamani, Choque, Flores, algunos que por efecto de las mitas que fueron entregadas como esclavos, adoptaron los apellidos de los españoles para poder ser reconocidos. Entonces tienen apellido Cáceres, Jiménez, que son apellidos de origen español, pero que efectivamente son indígenas, tienen rasgos indígenas, provienen históricamente de comunidades indígenas. Entonces, basada en toda esa experiencia, comencé a filtrar y a indicarle a mi jefatura que estábamos atendiendo un promedio de 900 personas por año. Y ahí nace la visión de Arturo Segarra en términos de decir, debemos realizar una acción, una intervención. Y por lo tanto, eso se fue sistematizando y mejorando. Y obviamente con aquellos imputados ya para esa fecha, para el año 2002, con que comienza la reforma procesal en Chile, ya la CONADI había empezado a funcionar, la ley indígena en Chile, la ley 19.253. Entonces, fue como en el 92, 93 que entra en vigencia, ya había un registro a nivel nacional en el cual las personas indígenas se reconocían pertenecientes a un pueblo de acuerdo a variables como apellido, de acuerdo a variables como ser hijo de, a ser hablantes, los mismos requisitos que estableció en su momento mi compañero Gabriel. Pero también obviamente había imputados extranjeros y en ese tiempo, en el 2002, Chile no había ratificado los convenios del 169, si bien en Bolivia en el 91 se comenzó la ratificación y en Perú en el año 94 y ustedes en el año 2000, Chile se demora hasta el 2008. Pero siempre se fueron identificando y visibilizando estas sumatorias. ¿Qué pasó? Que actualmente eso yo lo realizo en base ahora a planillas de ingreso. La Defensoría tiene planillas de ingreso que nuestro informático procesa y que además estas ahora sí están en un software de la Defensoría que se llama SIGDP, en el cual haciendo una revisión por defensor en los controles de detención, identifico a estos imputados, mando un informe a Gabriel, que es jefe de la oficina de la Defensoría Indígena, porque tengo el expertise lingüístico para abordar ciertas causas de imputados con ciertas características. Por ejemplo, imputado nacido en comunidad indígena o que viene de Bolivia y de Perú, de Puno, de sectores mucho más rurales, obviamente tengo el expertise para identificar posibles prácticas culturales que puedan estar penalizadas, identificar posibles antecedentes culturales que puedan haber motivado el ilícito o condicionado, pueda yo además identificar teorías del caso, por ejemplo, cuando hay una fuerza superior en el marco de la cultura, un posible elemento de error de prohibición. Esa expertise permite que Gabriel me diga, Inés, estas causas las asumes tú. La otra facilitadora, como ustedes recuerdan, Gabriel mencionó dos, asume otras más simples, porque también está en una etapa de inducción y de aprendizaje. ¿Cómo entonces es la intervención intercultural en la Defensoría Penal Pública? Lo primero que hago yo al llegar frente a un imputado indígena es realizar una presentación bilingüe. Yo lo saludo en aymara y ese solo gesto de saludo en lengua nativa
cambia la expresión de la persona que está acusada, porque ya de por sí la situación penal es complicada, hay una presión enorme, hay toda una carga psicológica que enfrenta el imputado indígena. Entonces, ver a personas que le hablan en términos jurídicos que no entienden. Dos, un proceso penal que muchas veces es ajeno porque son extranjeros. Tres, los chilenos hablamos rápido y muchas veces nos comemos las terminaciones. Entonces se dificulta esa comprensión. Y además hay un peso de los 500 años en términos de que ellos puedan reconocerse como indígenas. Si toda la vida me han enseñado que es malo ser indígena, si toda la vida me han dicho, cada vez que planteo esta diferencia como algo negativo, me han castigado, me han sancionado, me han excluido, obviamente enfrenta este proceso con esa negación. Y cuando son más jóvenes, hablamos desde la psicología de conflictos de identidad. La mayoría de los jóvenes no quieren identificarse como aymara, pudiendo tener apellidos indígenas, rasgos indígenas y probablemente una madre de pollera. Pero hay un rechazo y un conflicto que tiene interiormente y que el tiempo ayudará a sanar. Entonces, esta presentación instala confianzas entre el imputado indígena y la defensoría a través de este facilitador intercultural. Instala confianzas entre el imputado indígena, su familia y el defensor. Además, abre lo que dicen los psicólogos, abrir el relato exacto, pero desde una perspectiva intercultural. El imputado entrega información que en un contexto adverso, como es un tribunal ajeno y occidental, no lo hace, pero que el facilitador logra identificar a través de esta conversación asertiva, efectiva, franca, respetuosa, y principalmente que él valora es en la diversidad. Una vez realizada esta entrevista, que tiene que ser una entrevista etnográfica, no puede ser una entrevista intercultural que copié de algún asistente social o que encontré, no es decir cuántos hijos tiene, qué tipo de familia es nuclear, no. Las preguntas son abiertas, son preguntas más cualitativas. Eso me permite, sobre todo en causas de tráfico, que el imputado me entregue información relevante de sus familiares, porque las causas de tráfico tienen un peso. Los imputados indígenas no van a entregar datos de contacto de su familia porque saben el riesgo que tienen al hablar de ellos. Por lo tanto, tiene que ser alguien muy confiable para que ellos puedan entregar esa información. Y esa confianza es la que instala el facilitador. Eso me permite contactar inmediatamente a la familia a través de redes sociales. Muchos no se recuerdan los números celulares porque están obviamente en las agendas o porque algunos que tienen algún recuerdo me dan el fono de WhatsApp, y dentro de los primeros 15 días recopilo toda la información del imputado, antecedentes penales, sociales, familiares, económicos y redes de apoyo en Chile, que me permiten activar, ayudar, aportar al defensor con lo que nosotros llamamos una defensa activa, pero principalmente trabajo en lo que yo llamo una traducción intercultural de lo que es el proceso penal. Yo les converso desde lo simple, desde lo que nosotros llamamos en Arica el castellano andino, porque aquí en Chile el español tiene variantes, como probablemente ocurre en Argentina, entre el sur y el norte, ¿no? Debe ser lo mismo, acá hay variantes, y además si son regiones indígenas tienen estas variantes unidas con algunas palabras indígenas que pueden ser quechua o aymaras. Lo anterior obviamente activa la defensa y en menos de un mes ya estamos solicitando peritajes. ¿Cómo es esta comunicación con la familia? Los llamo por WhatsApp, me presento, dejo una tarjeta de presentación con mi nombre, la dirección de la defensoría, qué documentos necesito, cómo es una red de apoyo en Chile, lo explico de manera simple, de manera que la familia comience a recopilar esta documentación y le doy la facilidad para que me la pueda enviar por WhatsApp. Los antecedentes penales yo los verifico porque la mayoría de los antecedentes que nos llegan tienen códigos QR y son fáciles de verificar legitimidad. También tengo esos mecanismos que como facilitador debo conocer. Entonces, con toda esa información se apoya la defensa. Cuando no hay comunicación, se busca a través de Facebook, igual se deja mensaje, se pide amistad,
la idea siempre va a ser entregar información confiable a la familia. 2, acelerar este proceso. ¿Cuáles son los componentes de la entrevista intercultural? Que para mí es importante que lo puedan entender, que no es cualquier entrevista. Es cualitativa, comprende la cultura y por lo tanto tiene que explicarse muchas veces desde un principio colectivo. Cuando hay una penalización de práctica, es importante recopilar desde la oralidad del imputado por qué es una práctica penalizada, porque recuerden que no todas las prácticas están investigadas, sistematizadas, no todas las universidades o centros de estudio han hecho estudios de poblaciones indígenas, y los estudios que hay se han hecho desde el lenguaje del dominador, desde el español. Muy pocas investigaciones se han realizado en lengua nativa. Por lo tanto, muchos de estos conocimientos, muchas de estas prácticas y su explicación de cómo han ocurrido está en la oralidad. Y eso es importante recopilarlo. Por eso es importante hablar lengua indígena, porque entiendes la cosmovisión, entiendes desde qué perspectiva te está hablando el imputado y de cómo esto se valida una costumbre desde su colectivo, desde su comunidad. Como les decía, posee preguntas abiertas, se apoya en una observación participante, porque hasta videos me llega de la comunidad, de cómo viven, lo cual inmediatamente, obviamente una imagen, un video dice mucho más que el texto. Y ahí uno observa lo que es la pobreza, la exclusión, marginalidad. Y cuando son mujeres, que es el principal tema relevante en esta región para nosotros, sobre todo para la Defensoría Indígena, es la articulación de estas opresiones que tienen mujeres indígenas en situación de frontera. Pobres, con escasa educación, muchas veces en una relación asimétrica donde el hombre domina o donde el hombre somete, muchas veces con muchos hijos, donde no hay una institucionalidad o un Estado al lado. Estoy en frontera y 300 kilómetros más allá está la municipalidad, está el Carabineros, o como ocurrió con Gabriela, 20 o 30 kilómetros más allá y tampoco me va a creer. En esa situación hay una articulación de opresiones que va a condicionar un actuar, y eso es relevante de reflejarlo. Y obviamente se hacen preguntas para interiorizarse más sobre estas prácticas. Siempre llevo mi laptop y grabo estas entrevistas, porque obviamente mi retención en el momento de escribir no siempre es amplia. Y cuando puedo y tengo acceso al internet, me apoyo en él para conectarme inmediatamente por Facebook y que el mismo imputado grabe un mensaje y le manda a su familia. De eso genera inmediatamente comunicación, activación y recopilación documental. Entonces, una vez reunido todos estos antecedentes, dentro del plazo de los 15 días, elaboro lo que nosotros llamamos el informe MAR. Es un informe en el cual es importante entregarle al defensor, porque voy a caracterizar al imputado desde su cultura, voy a identificar las variables que están presentes en el ilícito, voy a sugerir un marco teórico de los peritajes a gestionar y también posibles diligencias que he podido identificar que sean posibles de realizar en base al relato que he logrado recopilar. Esa información es relevante para el defensor. Realizada la recopilación documental, se le explica a los familiares el uso que va a tener. Es importante que eso se realice desde la traducción intercultural, de manera que ellos, como les decía anteriormente, confíen y también lo gestionen. Yo no voy a ir a Bolivia, no voy a ir a Perú, no voy a ir a Ecuador, pero ellos sí los pueden gestionar. Lo que sí he podido gestionar es a través de internet. Por la época de la pandemia, los antecedentes penales me dieron más opciones. Y bueno, obviamente yo ahí buscando encontré y pude apoyar en muchos antecedentes penales de extranjeros, porque obviamente en materia penal se valora bastante que un imputado no tenga antecedentes penales previos, pero hay que demostrarlo y la Fiscalía no se preocupa mucho de esa parte. Entonces, pero yo sí me preocupo a través de la familia, a través de los contactos, a través de la experiencia, a través del conocimiento de las organizaciones que tengo y también ocupando este sistema y obviamente estoy tan globalizada que ocupo estos computadores precisamente para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué otra cosa hacemos para que se entienda este proceso penal
que es tan complejo y con conceptos tan jurídicos. Hacemos difusiones en las cárceles. Antes no se hacían. Fue una idea mía que comenzó así tímidamente por el año 2004-2005, porque observaba que el imputado no entendía su proceso. ¿Qué es formalización? Cuando el imputado sale de esta audiencia y está en prisión, yo le pregunto, hermano, ¿qué entendió de la audiencia? No entiende mucho. Muchas veces el defensor le dice, ¿usted entendió los cargos? Y le dice, sí, sí lo entiendo. Pero una segunda pregunta que es importante de realizar es, ¿qué entendió? Y ahí se va a dar cuenta el defensor que no ha comprendido. Y ahí toca como facilitador explicar lo que pasó. Y generalmente yo le hago un símil y le digo, mire hermano, la formalización es algo tan simple como cuando usted va a pedir a su novia. La primera vez que usted va a la familia de la novia tiene que haber un acto formal porque usted no llega y pesca a la jovencita y se la lleva, porque obviamente eso va a crear un conflicto enorme entre las familias. ¿Qué es lo que hace? No, yo voy con mi costumbre a pedir a la novia, a pedir de rodillas al padre con mis padrinos para que me autorice a tener una relación con su hija porque los dos nos queremos. Eso es un acto formal, le digo. Es lo mismo en audiencias. Hay un acto formal donde está un tribunal, donde hay un juez, donde hay alguien que lo acusa que también es abogado, y hay otro abogado titulado que es el defensor o la defensora que lo va a defender. Pero el tribunal no nos va a creer primero, nos va a someter a prueba, igual como ocurre en el matrimonio. El sirviñaco es la convivencia a prueba que dice las familias. Primero conviven, después ven si pueden seguir en el matrimonio. Bueno, el tribunal tampoco nos cree y nos va a dar un plazo de investigación. 90 días, 100 días, va a depender qué tan complicada es la causa. Y empieza a entender y empieza a abrir esos ojitos para realizar las preguntas que debiera haber hecho anteriormente. Y eso es comunicación asertiva. Y estas se comenzaron a realizar a partir de ese periodo y hoy es una meta que se hace todos los años, lo hago 4 veces, cada 3 meses con todos los imputados nuevos que llegan. Y se valora harto, la gente lo aprovecha mucho, porque también hay que entender que un defensor cuando realiza las visitas de cárcel, un defensor público tiene una carga alta, 90, 100 imputados, entonces cuando va a visitar a los internos tiene 10, 15 y la cantidad de tiempo que tiene por imputado son 5 minutos, 6 minutos, se hace corto, no hay un tiempo para una comunicación más prolongada. Entonces, cuando hacemos estas difusiones en las cárceles, es la oportunidad para preguntar, para también quitarse prejuicios, porque los imputados traen prejuicios desde sus países. Por ejemplo, generalmente imputados bolivianos me dicen, señorita, me dijeron que 5 años, un día es la condena por tráfico, y ese un día nunca va a llegar, señorita, ¿no es cierto? Voy a estar siempre detenido. Hermano, eso no es así. Explicarle que eso en Chile no ocurre. Lo otro que me preguntan es, señorita, ¿es un día por el día y un día por la noche, cierto? No, hermano, en Bolivia puede ser así, pero aquí no. Aquí un día completo, 24 horas. Todo eso, el defensor en estas difusiones en la cárcel las explica. Y principalmente desmitifica lo que ellos recopilan con otros detenidos. Entonces, de manera que tenga información confiable y puedan tomar decisiones informadas, y eso es muy importante. Pero paralelamente a eso también hacemos difusión externa en comunidades de empoderamiento a mujeres indígenas que son las principales que, como les expliqué inicialmente, pueden estar sujetas a vulneraciones. Y de capacitación a instituciones vinculadas al proceso penal. Aquí, tanto Gendarmería como Fiscalía y el propio tribunal, lo que es interculturalidad, lo que es la comprensión de culturas distintas a las propias, es decir, poblaciones culturalmente diferenciadas, no hay una formación. La mayoría de los abogados están formados monoculturalmente. Escasos abogados tienen formación para la diversidad, para atender grupos diferenciados, para atender poblaciones indígenas o poblaciones nativas. De hecho, el primer trabajo es que tenga que tomar una decisión a la hora de la defensa, porque el camino conocido, genérico, es más fácil.
un manejo de esta autoridad, no, ya, multa, suspensión de la licencia, condena. Pero ese imputado es indígena, es aymara. En el marco de una práctica cultural venía de un matrimonio indígena y muchas veces la simple presentación del imputado cuando el defensor está litigando, puede que la estrategia sea genérica de la defensa, pero el hecho que haya considerado y lo haya relevado en audiencia es un imputado indígena, venía en este marco y efectivamente reconoce los hechos y en este marco vamos a pedir que las medidas cautelares, suponiendo, estoy dando un ejemplo, no sean de firme en la ciudad, sino en su comunidad de origen. Ese detalle marca la diferencia entre una defensa genérica y una defensa intercultural. La causa probablemente tiene los mismos términos, pero la medida cautelar sí es pertinente, sí es más fácil que cumpla, sí es más fácil que efectivamente él pueda tener un cambio. Y eso es relevante. Aquí hay una fotografía, para no aburrirlos con tanto texto, donde le estoy enseñando a Gendarmería el cuidado de los niños, de los menores, de las madres embarazadas, de las mujeres indígenas, cuál es su alimentación, cuál es el cuidado del menor, cómo son sus formas de cargarlo, explicando toda esa parte cultural que implica la crianza de un menor, porque los niños están acá hasta la edad de 2 años y después pueden salir al cuidado de un tercero. Aquí estamos con Gabriel, con puras mujeres indígenas, precisamente haciendo esta difusión. Obviamente no puedo mostrar las fotos del rostro porque eso para nosotros no podemos hacerlo. Y por último, aquí estoy haciendo una capacitación con mujeres detenidas en Calama. He ido a capacitar a facilitadoras interculturales en Calama porque hay una presencia significativa de imputadas indígenas por esta misma situación de frontera y obviamente que me reconozco desde el Collasuyo con la bandera y la huipala que está ahí, obviamente voy con mi manto de autoridad originaria, obviamente hablo en mi lengua indígena y les explico este proceso y cómo ocupar, cómo valorar el aporte de un facilitador que puede ser un aspecto relevante en su defensa. ¿Qué peritajes se solicitan? Generalmente cuando hay una práctica cultural penalizada tiene que ir un antropológico. Y porque el antropológico va a explicar el contexto cultural del imputado. Comunidad, tantos años vivió en esta comunidad, se educó en este pueblo de tal manera, proviene de esta comunidad que tiene aplicación de justicia comunitaria, se pasan roles, hay autoridades como el Gilacata, se explica ese contexto. Hay un social que tiene que identificar cómo son los sistemas de producción indígena. No es lo mismo la producción de un imputado no indígena, porque si fuera un imputado no indígena, bueno, yo trabajo en el banco o estoy trabajando como taxista, ok, eso es fácil de acreditar. El imputado indígena ocupa los 3 pisos ecológicos. En el altiplano criamos llamas y alpacos, enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio nos dedicamos a la agricultura, a preparar el terreno, porque después de junio empieza la época ya de preparar para la siembra. El año nuevo es en junio, por lo tanto uno ya empieza a probar, está la engorda del ganado, se vende animales, se baja a comerciar, se baja a los valles, se baja a las ciudades para vender carne y obviamente los productos agrícolas que uno tiene. Y también se trabaja en el transporte, principalmente poblaciones indígenas se dedican a lo que es el transporte obviamente de estos productos y también de pasajeros. Van a encontrar mucho de esto y por lo tanto, si tuviéramos que explicar eso desde un informe social, hay una producción diversificada, donde hay una temporalidad y hay una estacionalidad que presenta este imputado y su familia distintiva y eso no invalida que tenga un trabajo durante todo el año, pero tiene que explicarse pertinentemente para que un tribunal efectivamente lo considere que es una persona trabajadora y lo valore como tal. Los facilitadores interculturales deben proporcionar un marco teórico, porque ahí es el otro nudo crítico. Los peritos, con excepción del antropólogo, el social, el psicológico, no siempre están formados para trabajar con población indígena, entonces me hacen un informe social genérico. El informe psicológico muchas veces me aplica instrumentos que no están
considerados para culturas distintas, y ahí aparece lo que es conocido como el sesgo cultural. Me pasó en una ocasión que una imputada cochabambina de las orillas de Cochabamba, dedicada a la agricultura, acusada de tráfico, había que hacerle una evaluación psicológica. Y yo estaba con el psicólogo, precisamente atendía estas particularidades de la imputada, y el psicólogo le muestra a Rocher, y ustedes saben que son unas láminas, y en una de las láminas le dice: ¿qué es lo que usted observa? Y la señora sonríe y dice: ¡ay, gusanos! ¡Lindos gusanos! Y el psicólogo la mira con una cara de sorpresa, y yo le digo: pregúntele usted al psicólogo por qué es importante eso. Entonces, el psicólogo, un poco a regañadientes, le pregunta y dice: porque mi comunidad, la Tierra Negra con gusanos, es la mejor, porque ahí se va a producir buen choclo, ahí se va a dar buena cosecha. Hay una mirada distintiva, eso tiene que ver con su cultura, hay un condicionamiento. La mayoría de los test psicológicos están construidos para población no indígena. Son pocos los psicólogos que tienen el expertise para aplicar instrumentos que consideran variables indígenas, o que, por ejemplo, uno de los que a mí me gusta es Frances Leaño. Ella aplica el test de matrices progresivas de Raven. A mí me gusta porque precisamente, independientemente de la educación, independientemente de la cultura, hace una buena evaluación. Por lo tanto, implica que la Defensoría capacite a los peritos, puedan incorporar dentro, tanto del social, del psicológico, entrevistas etnográficas que ayudan a entender esta explicación, porque tiene que ver con la cultura. Y eso es importante, que en el marco teórico quede muy claro. Yo generalmente pongo ahí, mire, me encuentro en una causa donde hay una asimetría de poder, porque efectivamente es una mujer que obedece a las órdenes impartidas por su esposo, independientemente si es o no es un delito, porque en su posición estaba sometida, tanto culturalmente, por su vivencia comunitaria, por su relación, porque hay una violencia intrafamiliar. Uno pone los conceptos precisos para que la trabajadora social, para que el antropológico, para que el psicológico puedan considerar esta realidad distinta. Una cosa es más compleja, entonces tenemos que hacer clínicas jurídicas interculturales. Estas intervienen el defensor, obviamente el facilitador, los peritos, se revisan las pericias, se actualiza información, porque no todos están formados de igual manera. Y algo que me preocupa bastante es que tiene que haber una coherencia. Si el antropológico me está hablando de una mujer aymara radicada por más de 30 años en comunidad, el informe social toma ese mismo hilo conductor, lo recoge, lo amplía y me empieza a hablar de la producción diversificada que esta mujer realiza y que pertenece a una familia extensa, donde padrinos, abuelos son parte de esta familia extensa. Porque eso también me permite después acreditar posibles redes de apoyo que no necesariamente son el vínculo sanguíneo. Cuando un padrino vive en Chile, puede ser una red de apoyo de una imputada indígena. Y por lo tanto, que un informe social me lo describa de tal manera que valide eso es significativo. Y principalmente la teoría del caso, y ahí es donde yo reviso que cuando se pide en el peritaje está estipulado la teoría del caso del defensor, tenga coincidencia con el peritaje y el marco teórico que está pidiendo. Entonces, de tal manera que todo ese trabajo se vea después reflejado en juicio oral. El trabajo interinstitucional. En causas donde hay prácticas penalizadas es relevante contar con informes que acreditan las prácticas desde las instituciones del Estado. Como les había conversado Gabriel, la CONADIACA es la institución del Estado con más de 30 años de experiencia que puede validar estas prácticas, porque además hay una ley y hay en uno de sus artículos, que es el artículo 52 de la ley, 54 de la ley indígena, dice que ellos deberán acreditarlo. Pero también están las universidades, las ONGs que poseen una experiencia amplia y pueden validar prácticas, pueden estar cuestionadas. Y como les refería también anteriormente, no todo está escrito respecto de prácticas culturales, hay escasa sistematización, hay investigaciones que están mayormente recopiladas en español,
sin traducciones. Cuando uno realiza un catastro de las autoridades originarias, los capacita para que después esta oralidad pueda estar presente en un juicio oral. Para nosotros eso es relevante. Les doy un ejemplo. Fueron acusados por caza y comercialización de especies porque funcionarios de Carabineros habían encontrado patas de guanaco. El uso de las patas de guanaco, no había ningún libro. Revisé bibliografías digitales, me entrevisté porque pertenezco a una red de profesionales indígenas, busqué ampliamente publicaciones respecto del uso de la pata de vicuña. No había. Bueno, como tengo el catastro de las autoridades originarias, de las personas más prestigiadas de cada comunidad, me puse a hablar con ellos, porque ya tengo la confianza instalada con ellos, porque los conozco y porque también tengo un prestigio a lo largo de los años. Y efectivamente, de 10 personas, 3 me dijeron, señora Inés, sí, nosotros ocupamos la pata de vicuña en la sanación y la curación de torceduras, quebraduras, y la ocupamos de esta manera como medicina intercultural. Genial. ¿Cómo lo hago? Preparo esa comparecencia de esa autoridad originaria, porque un tribunal no va a escuchar a una persona con 30 años de experiencia en comunidad indígena, que es autoridad originaria, que conoce cada estancia, cada lugar, y ha visto esta práctica, que no es de una familia o de una persona, es del mundo aymara que a él le tocó conocer, y por lo tanto puedo validar eso. Es cierto, no está escrito, pero desde la oralidad de ese dirigente, que además es una persona neutral, no es una parte interesada, sino que es una persona que viene acá en base a su trayectoria y prestigio a decir esto es una práctica, bien, pero hay que prepararlo, porque debe ser con dignidad. No puedo llevar a un dirigente si no lo preparo bien. Explicarle cómo es la comparecencia en un juicio oral, cómo le van a contrapreguntar. ¿Quién puede preguntar? Puede ser el juez, puede ser el defensor, puede ser el fiscal, que algunas pueden ser preguntas intimidatorias, que puede ser cuestionado su conocimiento. Uno debe prepararlos y eso lo realiza un buen facilitador. Y obviamente, cuando logramos absolución, como esa foto que tenemos ahí, hay que prestigiar al imputado indígena, porque ese imputado indígena salió en primera plana en el diario, como una persona que estaba cazando, que estaba efectivamente aniquilando animales protegidos como la vicuña, el guanaco u otros, y corresponde, si fue absuelto, efectivamente limpiar esa imagen, porque hay un valor distintivo en comunidades indígenas que tiene que ver con el prestigio. Los aymaras y los quechos cuidamos el prestigio. ¿Por qué? Porque es lo que nos distingue a una familia de otra. Cuando nos vamos a casar, lo primero que nos piden nuestros padres, a ver, ¿de qué familia es tu novio? ¿No han cometido delitos? ¿Son respetuosos? ¿No son golpeadores de la mujer? Las familias se conocen por los hechos. Y por lo tanto, cuando sales en primera plana acusado de algo que no hiciste porque es parte de tu práctica cultural, entonces corresponde como institución que podamos limpiar y restituir ese prestigio. Obviamente hacemos estos cierres pertinentes con estas causas a través de la discusión comunitaria intercultural, a través de la reinserción desde lo propio. Los imputados indígenas no se van a reinsertar a comunidades urbanas, se van a reinsertar a comunidades indígenas. Por lo tanto, es importante que Gendarmería tome y considere estas variables culturales, pero eso implica trabajar interinstitucionalmente. Y en esa parte nosotros como Defensoría hemos empezado a realizar acciones que nos han facilitado Gendarmería para realizar diferentes iniciativas. Porque no es lo mismo que una autoridad originaria le diga a un hermano, mire, esto fue un delito, cometiste este error, pero va a ser la última vez porque tú tienes que demostrar a las otras generaciones que esto no debe ocurrir, porque tú perteneces a la comunidad, porque tú debes velar por el bien de la comunidad y porque si tú actúas mal, la Pacha te va a castigar y si te castiga a ti, también nos va a castigar a nosotros, porque nosotros somos colectivos, somos Tama. Y eso tiene un impacto mayor a que un psicólogo le diga, bueno, usted no debe realizar esta acción, usted tiene prohibido realizar el contrabando porque usted no puede hacer, porque todas estas cursos psicológicos occidentales no tienen la capacidad de conectar con el imputado indígena y por lo tanto hay que construir puentes interculturales para que esto realmente llegue a buen puerto.
les voy a presentar unos videos que hemos hecho para que puedan ustedes ver y observar, espero estar en los tiempos, y puedan ver un poco el trabajo que hemos realizado. Este tipo de capacitación nos ha ayudado a nosotros como mujeres a liderarnos, a empoderarnos. Mire, para mí es muy bueno porque justamente nosotros como pueblo originario tenemos un problema de litigio de tierra. Entonces todo esto, para mí me sirve mucho. Poder empoderar a estas mujeres finalmente lo que hace es que estén empoderadas sus derechos y puedan efectivamente ejercerlo frente en los casos y en las oportunidades que se puedan presentar en el día a día. Kamisaki munat hilatanak munat kuyakinak. Sumauru Kipana, Naya Inés Flores Huanca, acá Hachaut Defensoría Ucan Huaquista. Donde nace Chile, la Defensoría Penal Pública está con ustedes, comprometida en un trabajo arduo. Jiquisincama, Gilatas, Cuyacas. Y también estamos desde Putre y las comunidades aledañas. La Defensoría presente en los pisos ecológicos de la región Arica-Parinacota. En la costa, en la ciudad de Arica, junto al Malcu Morro de Arica, junto a Sucota Larama, Sutaya, trabajamos de forma diferente, trabajamos comprometidos en la Defensoría. A ver. Kamisaki, Sumauru Kipana munat hilatanaka munat kuyakanaka. Naya sutijaj Inés Flores Huanca, acá Hachauta Defensoría Ucan Huaquista. Nanakan akan yanap toh kuchahakene. Takay kuchahakene. Ayah yanap. Iri. Kaukin kanta akan. Defensoría Indígena Ucan Naya Huaquista. Ucana Pusear Hatiruchi. Chitinakas akan Satawa. Diego Álvarez. Mayasti Violeta Álvarez. Acana Catalina Peñalosa, Ucasti Sofía Macaus. Auquina Nanacan Canta Acana. San Martín 350, Ucan Huaquista, Acanacaj, Chililirinak, Ucan Utji, Ucaj, Cunauras Nanacan, Humanacar Yanap Ama, Acaurasa. Hichajacana, Sutinak, Kitinax, Arjatirinak, Acasti, Hiskayanat Iri, Karen Silva, Dominique Cabello, Ucanacaj, asistente, secretario, Ucan Sotawa. Hilatanaku Yacanaka, Hichaj Malu Rabia Panza, Huchatak Chile Marcanza Tawa, proceso penal en Chile. Ucatak Pusi Saitan Uti, Pusi Gila audiencia, Acamao formalización, cierre de investigación, audiencia de preparación de juicio oral, audiencia de juicio oral.
Bueno, como les traté de sintetizar, el video es más largo, pero estoy en los tiempos, así es que termino mi presentación, Jiquí sin cama. Bueno, muchísimas gracias, Inés, clarísimo. Y la verdad que sí, te podríamos seguir escuchando toda la tarde. Y los videos también muy ilustrativos, así que muchísimas gracias. Por ahí lo podríamos, si no tenés problema, compartirlos. Después te lo pediríamos para difundirlos entre los participantes. Asimismo, también las presentaciones, si no tienen inconvenientes, suelen solicitar los que están asistiendo por ahí las presentaciones para tener el material más que nada de lo que has comentado. Lo mismo va este comentario para Gabriel. Si no tienen problema, luego lo pueden mandar por correo y nosotros lo difundimos, obviamente, solamente a los que están participando en la capacitación. Tenemos pocos minutos, pero no queremos retener más a Inés y a Gabriel, quitarle más No, tiempo, pero abrimos ahí un espacio de intercambio a ver si alguien, ante todo, bueno, no, Emilce no te agradeció hoy, pero justo ahí enganchamos Muchas gracias. así que gracias por tu interés. Pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, consulta, pregunta, ahí por favor que levante la mano y la habilitamos. Creo que lo más rico del espacio, desde ya muchas gracias por haberme admitido, y el desafío creo que como abogados, en representación de comunidades, ya sea ustedes en la defensa pública y nosotros desde la parte privada, pues yo pertenezco a la parte privada, es cómo introducir los elementos que Gabriel hablaba y cómo introducir lo que Inés también nos aportó. Creo que esto del tipo de entrevistas, cómo lograr, no sé, algún tipo de peritaje también histórico, etnográfico que Inés habla, buscar esos recursos de la lengua nativa para poder introducirlo en el marco jurídico y para que luego sean valorados, creo que el desafío como operadores jurídicos del derecho. Digamos, si bien la cosmovisión indígena y lo que se resuelve es desde otra cosmovisión, lo interesante va a ser el planteo jurídico desde no solo lo internacional, nuestros códigos de fondo y el pluralismo jurídico que nos representa, desde Argentina hablo, ¿no? Entonces creo que el aporte y el valor de Inés y Gabriel es eso, darnos material para poder introducirlo en una efectiva defensa, ¿no? Para que sean efectivamente valorados, ese dato que se obtiene. Así que desde ya muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Emilce, por el comentario. No sé si hay alguien más. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, iríamos terminando aquí. Le paso una última vez la palabra tanto a Gabriel como a Inés, si quieren decir algo más como de cierre, digamos, de la clase. Y después Sí, ya algo que iríamos quería aportar. adelante. Cuando defendemos una práctica cultural, para nosotros es importante no solamente ir con un antropológico. Inicialmente en la causa de Gabriela tratamos de sustentar con un antropológico, pero mediáticamente la causa ya estaba muy dañada y ni siquiera la universidad con su cátedra de antropología aquí en Arica quiso hacer el peritaje. Aprendimos de eso. Y por lo tanto, hoy una defensa de una práctica cultural, por ejemplo, el matrimonio de dos jóvenes de 14 años que puede ser visto desde la fiscalía como violación, va a ir con un antropológico, va a ir con un informe social, va a ir con testigos indígenas, padrinos, padres, comunidad preparados previamente. Va a ir con un informe de la CONADI que acredita que es una práctica cultural la costumbre del matrimonio indígena realizado en ese marco, ¿ya? Lo que Fiscalía muchas veces dice, vamos a configurar el delito. Yo ocupo el mismo símil para explicarle a la familia, vamos a configurar la defensa, no vamos a ir solitos, vamos a ir con un antropológico, vamos a ir con los dirigentes que van a ir a hablar sobre los matrimonios indígenas, vamos a llevar además un informe social que habla de todo el prestigio de ustedes y cómo ustedes han criado a sus hijos y que nadie de sus hijos tiene algún delito reprochable.
Vamos a llevar personas especializadas y neutrales que puedan referir, que no tengan ninguna vinculación con ustedes, que sean de otras comunidades, pero que se hayan casado en ese marco para que se pueda acreditar que esto ocurre, que esto es parte de nuestra cultura. Entonces, encontramos que en esas herramientas le damos la suficiente convicción a ese tribunal oral para decir que estamos ante una práctica condicionada por su cultura, o lo que ustedes llaman el error de prohibición, u otros conceptos que puedan tener. Para nosotros ese camino es relevante. De mi parte, Sebastián, Adelante, Gabriel. nuevamente, sí, gracias, Sebastián. Bueno, de mi parte, nuevamente agradecer a todos, agradecer de parte de la Defensoría Penal Pública y también de nuestra oficina, la Defensoría Aymara y de Pueblo Originario de nuestra región, por invitarnos a participar de esta capacitación, por el interés de ustedes, el cómo nosotros nos desarrollamos en nuestra defensa intercultural. Y aquí en Chile nuestra institución tiene un lema que es básicamente sin defensa no hay justicia. Pero precisamente si uno genera esta defensa intercultural, claramente uno toma este contenido en una defensa más justa para personas que muchas veces están al margen, ¿no es cierto?, de toda la institucionalidad occidental, como nosotros la llamamos. Pero claro, esto es una invitación para que veamos las cosas desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista de nuestros usuarios, que nos tienen harto que contar, que tienen experiencias distintas y que el rol, por supuesto, de la facilitadora es clave en estos casos y también obviamente del equipo multidisciplinario con el que contamos. Gracias por escuchar nuestra experiencia y ojalá les sirva ahí en su país. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Inés. La verdad que brillante la exposición. Sé que lo que expusieron es apenas un granito de arena de todo el trabajo que hacen. Hay mucho más para contar, para aprender. Así que seguramente no va a ser la única la última oportunidad que tendremos de escucharles. Así que bueno, gracias, Catalina, también por estar aquí, de la Defensoría Pública de la Nacional. Así que bueno, y gracias a todos ustedes también por estar aquí participando de esta clase. Seguramente en algún momento repetiremos esta temática porque es la verdad que muy interesante y hay mucho para aprender y tomar del trabajo que ustedes hacen. Y nosotros, bueno, desde el Ministerio Público de la Defensa, ahí con mucho entusiasmo para esperarlos ahora en octubre. Y bueno, cosa de implementar el proyecto aquí en Argentina y de la figura del facilitador intercultural. Bueno, sin más entonces, muchísimas gracias nuevamente a todas y todos. Gabriel, Inés, un placer. Nos vemos. Chao, muchas Chao, gracias. Sebastián. Chao a todos. Chao, Cata.